Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos antes de la tanda, la ley de riego aprobada en el Parlamento la semana pasada es una iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para incentivar así el desarrollo de nuevos sistemas de riego en el país. Entre otras cosas, habilita a inversores privados ajenos a la producción rural a que inviertan en este tipo de emprendimientos. Esta ley ya tiene detractores, uno de ellos es el abogado penalista Gustavo Salle y ya venimos con él. Presenta Universidad CLAE en su 60 aniversario. Universidad CLAE, 60 años comprometidos contigo. Salle, buenos días, ¿cómo está? Buen día, un gusto estar con ustedes. ustedes. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo están? ¿Usted considera que esto es una privatización del agua y que es inconstitucional? Sí, correcto. Ustedes saben que esta ley me colocó en una situación dilemática, porque yo soy conocido de un importante inversor español que tenía un proyecto para una represa privada en el norte del país. La segunda más importante iba a ser. Y yo iba a estar vinculado a ese tema profesionalmente. Pero tenía que escoger entre el dinero y los principios. Porque efectivamente, esta es una ley que privatiza. Y privatiza el elemento vital, ontológico del ser humano. Usted, yo, todos nosotros somos 70% agua cuando llegamos a la edad de la madurez. Y cuando se trata de niños son 85% agua. El Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez, cuando estaban en la oposición, llevaron adelante la reforma de la Constitución para plasmar en el artículo 47 un bloque muy fuerte, consolidado en defensa del agua como derecho humano fundamental, el acceso al agua potable como derecho humano fundamental, estando en la oposición. Ahora, estando en el gobierno, sancionan esta ley que es una fisura a ese bloque, a esa muralla de protección del agua y de la vida, que es el artículo 47 de la Constitución de la República. Y es una fisura muy importante porque va a permitir la penetración del capital financiero internacional. Y cuando el capital financiero internacional logra penetrar en los elementos vitales de la alimentación, por ejemplo, como sin duda lo es el agua, se produce una distorsión total y absoluta. Eso nos pasó, y yo tengo aquí la relación fáctica, con los alimentos. Cuando Goldman Sachs en 1991 ofreció su propio índice de materias primas y creó los derivados de las materias primas. Es decir, esos instrumentos que se cotizan en bolsa, y entonces ya el valor de los alimentos estaban gobernados por la oferta y la demanda de los especuladores. Pero doctor, quienes defienden la ley dicen que va a ser el Estado, aseguran que será el Estado quien de todos modos termina administrando el recurso agua. No, no es así, no es así, porque esa fisura permite precisamente que sea el inversor extranjero. ¿Y qué pasa aquí frente a esa aseveración? Que obviamente yo tengo elementos para no creer, porque por algo aquellos que constituyeron este bloque hoy son los que se encargan de fisurarlo. Porque al destruir la muralla constitucional y pasar entonces a un segundo grado de menor protección como es la ley, este es el comienzo. Esta es la fractura, esto permite la penetración. ¿Y va a vuelvo a presentar repetir. acciones? ¿Cómo? ¿Va a presentar acciones? Bien, cuando se sanciona una ley que en su espíritu contradice, ataca a la Constitución, nosotros tenemos la oportunidad, los ciudadanos, de acudir a mecanismos de democracia directa, que es el referéndum revocatorio previsto en el artículo 79, numeral segundo de la Constitución de la República y reglamentado por la Ley 17.244. Entonces, sí,
en protección del agua, vamos a promover eso. Pero a mí me gustaría recordarles algunos aspectos medulares que están vinculados al tema del agua. Permítanme una breve lectura. Decía un señor, cuando era oposición: no me cabe dudas que han pasado muchas aguas bajo los puentes, que las condiciones del Uruguay y del mundo que no hicimos en su momento no son necesariamente lo que tenemos que hacer hoy. Pero sí no me cabe dudas de que estamos en el medio de una batalla que es de carácter mundial, donde hay dos grandes modelos de producción agropecuaria. La gran agropecuaria agroexportadora, preocupada antes que nada por los mercados, cada vez más concentrada y poseedora de un paquete permanente renovado cuya propiedad y pertenencia está en el área industrializada del mundo, y una agricultura campesina de carácter familiar, sustentable, muy fuerte en Asia. Esto lo decía en homenaje a Sendik José Mujica, el hombre que forma parte del gobierno que hoy dicta una ley para el agronegocio de Rockefeller, para el CEGIAR, el hombre de la reforma agraria que cuando era Tupamaro llegó inclusive a formar parte de un movimiento que ejecutó a Pascasios Báez Mena por la reforma agraria, por patria para todos o para nadie, para que la tierra fuera del que la trabaja. Y resulta que ahora estos señores, como verdaderos caballos de Troya, en el gobierno, con esta ley anticonstitucional, le entregan el agua a los especuladores financieros, como a mi conocido español, que me llamó por teléfono y va a venir a invertir en el agua. Bien, hay una sola legisladora que votó en contra, que es la nacionalista Carola Viaga. Carola Viaga, ¿Y efectivamente. lo de UPM tiene algo que ver? Porque usted también ha criticado. Esto lo enmarca, claro, esto lo enmarca. En realidad, puso un tuit la semana pasada, que lo tenemos por la captura por ahí, en la cual yo creo que enmarca todo este tipo de denuncias y es una entrega que para usted hace el gobierno, a ver si lo tenemos por ahí. El poder corporatocrático, claro. Y hay dos hechos importantes. Dolce, fascista y corrupto. Autocrático. Palabra difícil esa también. Ahí lo tenemos, el tuit que En más fácil realidad de verlo. la palabra más caracterizante de la situación que vive el planeta es la cleptocorporatocracia, porque se trata de ese adjetivo, clepto, que es ladrón, para caracterizar a estas corporaciones que vienen a corromper, que vienen a sobornar, para ser más claro, que vienen a coimear. Y el sistema político... Yo no tengo la menor duda que los directores de UPM coimearon a Vázquez, coimearon al presidente de la República. La prueba está en los hechos mismos. ¿Sabe cuál es la prueba? ¿Cuál? La clandestinidad, el secreto. De ninguna manera el doctor Vázquez puede negociar bienes públicos vitales que constituyen el 70% de mi cuerpo en forma secreta, secreta y clandestina. Pero en un juicio, doctor, eso no le sirve de prueba. Sí, sirve de prueba. Es un indicio importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque por el mismo hecho de que no está autorizado por la Constitución de la República para hacer lo que está haciendo, ya el mero hecho de hacerlo es un claro indicio de abuso de funciones. No se lo van a llevar en la justicia. ¿Cómo? Eso no se lo van a llevar en la justicia. Ya está denunciado. Yo sé que está denunciado, pero no se lo van a llevar. No me lo van a llevar porque hay un golpe de Estado técnico y una maquinaria de impunidad, porque a los jueces se les despojó por completo del poder jurisdiccional y se le entregó a un solo hombre militante del Partido Comunista. Y a otros ministros. Sí, por supuesto. Entonces que está todo permítame entregado, una cosa. el gobierno, el sistema político, porque el resto del sistema político reclama que vengan, pero no dice como usted que está coimeado. Dice vengan a contarnos qué dice el contrato. Y la justicia tampoco, o sea que no podemos creer en nada. A ver, permítame lo siguiente. Por supuesto que los partidos del nuevo orden mundial que se benefician en las campañas electorales por el dinero que dan las corporaciones, están golpeando la puerta para participar de ese reparto. Ustedes estaban mostrando los temas de politiquería barata que se dan en el Palacio Legislativo. Esto que yo estoy hablando acá, esto es política estructural. Esto es política de verdad. Esta es la verdad. Los grandes grupos económicos manejan a sus títeres, que son los políticos. Un solo partido con representación parlamentaria se opuso a esta entrega del agua.
que fue Asamblea Popular y en homenaje a la verdad hay que resaltarlo. Los demás están entregando el país. Y con respecto al aspecto criminal de la negociación del presidente de la República, hay una prueba que usted se olvida, Carsoglio, que yo se la voy a recordar. A ver. El número 3 de Economía, Andrés Massoyer, se va de la negociación diciendo: no quiero ser cómplice. Vaya al diccionario de la Real Academia Española. Cómplice es partícipe en un delito. Y por esas declaraciones es que le pedí al fiscal Luis Pacheco, sujeto a directivas del fiscal Díaz, y a la doctora Maynar, citen a declarar a Andrés Massoyer para que explique por qué se va. Citen al equipo económico para que expliquen por qué se oponen a las terribles concesiones que clandestinamente y en abuso de funciones está realizando nuestro presidente de la República, entregándole a una corporación multinacional el agua, el reservorio de agua dulce más importante que tiene el Uruguay, que es el Río Negro, que ya está contaminado por el agronegocio, que ya está contaminado por los herbicidas, por los fertilizantes, que generan enfermedades de las ENT, que paradójicamente este señor presidió la conferencia internacional. Sí, será grotesca la situación de este señor, que como médico preside una conferencia y en su país permite que el agua esté totalmente contaminada y estemos en el TEP, en el TEP Top, Ten Top, ¿cómo es? Top 10, Top 10, ahí está, me equivocaba, no manejo el inglés. En los 10 primeros con cáncer. Es verdad lo de la contaminación, es verdad lo del cáncer. Ahora, uno puede decir que Vázquez puede estar haciéndolo por conveniencia política, porque realmente piense que es lo mejor para el país, y el equipo económico no, y no porque lo hayan coimeado, que es una acusación dura la que usted está haciendo. 64.58% del país votó por un bloque de protección al agua. Y este señor, inconsulta y clandestinamente, desoyendo el 64.58%, negocia en esa forma. Y yo le voy a invertir la carga de la prueba. Que me diga el doctor Vázquez en qué artículo de la Carta Magna él se fundamenta para negociar el líquido vital, propiedad del Estado por imperio de la Constitución, en forma clandestina con un conjunto de directores que están acostumbrados a coimear. Doctor, ¿confían en la justicia del crimen organizado? No. No, mire, esto es muy sencillo. Si yo tengo una Suprema Corte de Justicia que le dice al pueblo, por intermedio de su presidente, perdón por los errores que vamos a cometer con el nuevo código, que lo mandaron de Estados Unidos, ¿verdad? Del Departamento de Estado. Perdón por los errores que vamos a cometer, porque lo implementan en forma absolutamente irresponsable e irrespetuosa, no respetando los tiempos que una reforma de esta magnitud, que es inconstitucional, que es absolutamente inconstitucional. Cuando pide perdón por la violación de los derechos humanos, cuando asume que va a violar los derechos humanos, yo no puedo confiar en esa Corte. Es más, deberían ser destituidos los 5 ministros. No puedo confiar en un fiscal general que extinguió la independencia técnica de los fiscales porque los maneja con directivas, como un verdadero general. No puedo confiar en un fiscal general que saca una ley inconstitucional, como es la ley que crea la Fiscalía General de la Nación, y menos puedo confiar con un fiscal que trae adelante un proceso que es inmoral y criminal porque es extorsivo. ¿Saben por qué es extorsivo? Porque habilita los pactos. Pero ¿sabe cómo pacta el detenido? ¿Cómo podemos llegar a pactar cualquiera de nosotros que no estamos libres de ir a un juzgado o a una comisaría? Encarcelados, atrás de un barrote. ¿Ustedes creen que eso es libre consentimiento? ¿Ustedes creen que eso es respetar la dignidad del ser humano y actuar moralmente? El código que se viene es lo peor que le puede pasar al país. Pero además, también es inconstitucional. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la estructura procesal penal está dada en la Constitución. Y la Constitución de la República es muy clara en el sentido que el que instruye es el juez. Nos guste o no nos guste. Si querían cambiar esa estructura constitucional, ¿saben lo que tienen que hacer? Si querían una ley de riesgo, ¿saben lo que tienen que hacer? Modificar la Constitución. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque tienen que enterar al pueblo, porque le tienen que dar participación al pueblo, porque tienen que abrir todas
sus estafas intelectuales a la luz del pueblo. Y nosotros, desde esta humilde posición y gracias al espacio que ustedes nos dan, venimos a decir estas verdades. ¿Saben qué? El pueblo no ve todo esto, perdón. ¿Recibió en algún momento alguna llamada, alguna amenaza por todo lo que está diciendo? No, en absoluto. Además yo estoy jugado, yo tengo prácticamente 60 años. Digo, las cosas que está diciendo ahora el pueblo, sí, no ve todas estas cosas, es ciego, no tiene información, porque al final después los termina votando, ¿no? A esto que usted tanto cuestiona por todos lados. A ver, cayó un 29% la intención de voto. Pero usted cuestiona a los otros también, al frente, a los ministros de la Suprema Corte, a todos. Convengamos lo siguiente, el poder corporatocrático es global. Cuando usted habla de un Henry Kissinger, que está detrás de la ley de riego, y usted dirá, ¿por qué está detrás de la ley de riego? Porque está en el CEGIAR. El CEGIAR es una institución público-privada que busca impulsar la agricultura, la revolución verde. Este hombre, Henry Kissinger, vamos a mirarlo, que fue el gestor intelectual del Plan Cóndor, está detrás de la ley Vázquez-Aguerre. Pero ¿se dan cuenta la metamorfosis que experimentó la izquierda en el Uruguay? ¿Se dan cuenta la traición que implica que estos individuos que mataron peón de estancia inocente en nombre de la reforma agraria hoy terminen trabajando conjuntamente, codo a codo con Henry Kissinger para que Rockefeller y la papelera UPM haga más dinero? Hay que decirlo. ¿Se siente un poco el Quijote a veces Salle dando estas batallas? Me siento bien. El Quijote también se siente un poco me solo. siento bien. Yo creo que no. Yo creo que hay una gran parte del pueblo, no la político-partidaria, el hombre de a pie. Yo voy cruzando la calle y siento el bocinazo de un ómnibus. Me para una señora y me dice, siga adelante, doctor. Muchos me preguntan, doctor, ¿no se va a candidatear? ¿Saben lo que hay que responderle al pueblo cuando le preguntan si se va a candidatear? Cuando usted se candidatea es porque normalmente tiene una corporación atrás que le paga la campaña electoral. Y cuando tiene una corporación atrás que le paga una campaña electoral, cuando llega al gobierno hace lo que hace Vázquez y Aguerre. Aguerre respondiendo a los intereses de los arroceros y Vázquez respondiendo a los intereses de las multinacionales. Bien, Salle, tengo una más hablando de crímenes, pero es de otro tema. Se refirió a esta intermediación que está realizando el expresidente José Mujica con la Mutual y con los jugadores. Y habló también de los crímenes que usted denunció de Paco Casal y de José Mujica. No, a ver, José Mujica no es un mediador. José Mujica es un hombre de Paco Casal. Si le perdonó, privatizó la función pública tributaria, junto con Lorenzo y Toma, que ahora es secretario de la Presidencia, cuando le sacaron a la DGI la potestad de determinar si Paco debía o no debía, y se la entregó al estudio Buller y Regules a través del doctor Albacete, que pleitea todos los días con la impositiva, defendiendo obviamente a los ciudadanos, y fueron ellos los que determinaron. Yo lo llamo el pacto tributario criminal. Y también, Carzoglio, no tuve suerte. No tuvo suerte. El fiscal me archivó. ¿Y sabe qué? Lo llevé hasta el Tribunal de Apelaciones. ¿Y sabe lo que me dijo el Tribunal de Apelaciones, doctor Salle? Usted no tiene legitimación. Y aquí viene el peligro del nuevo código. Cuando el fiscal no investiga, cuando al fiscal no se le permite investigar, este código no trajo el modelo puro americano, que es el de la querella privada. Dejó de lado la querella privada. ¿Por qué? Porque hay un doctor Salle que denuncia Fripur, Alur, denuncia aire fresco, gas de Sayago, la regasificadora, la estafa de la regasificadora. Entonces había que dejarlo de lado. Y que los fiscales, bajo la directiva de Jorge Díaz, investigaran lo que Jorge Díaz le permite investigar. Pero da la casualidad que Jorge Díaz es hombre del gobierno, ex militante del Partido Comunista Prosoviético, ahora amigo de Estados Unidos, por supuesto. También cambió, amigo de Rockefeller y Kissinger. Entonces, allí están las perversidades que está viviendo el Uruguay, que como siempre lo digo, estimados amigos, somos un laboratorio de avanzada. Nos tratan de oso. Nos saca la piel del oso, no la quiere vender, porque cuando Tabaré Vázquez dice, no voy a vender la piel del oso antes de tenerla, a Tabaré Vázquez yo le digo, doctor Vázquez, la piel del oso somos nosotros, es el agua, es el 70% de mi cuerpo. Doctor Vázquez, no venda a los uruguayos,
no venda la piel del oso, porque la piel del oso somos los uruguayos. Usted está vendiendo el país, está vendiendo a los uruguayos. Salle, muchísimas Gracias, gracias. doctor. Gracias a ustedes. Tenemos que ahora actualizar los datos del tiempo.